El traje era italiano, de eso no había duda. El corte impecable, la tela color grafito que caía sobre sus hombros como si hubiera sido cosida directamente sobre su piel. Los gemelos de oro blanco que destellaban cada vez que movía las manos para subrayar algún punto que en su mente siempre era brillante. Rodrigo Castellanos entró al salón de eventos del Hotel Gran Palacio como si el suelo que pisaba le perteneciera, y en cierta medida, esa noche, así lo creía. 42 años, mandíbula definida, cabello oscuro con las primeras canas en las sienes que él consideraba un signo de distinción, y no de tiempo. Rodrigo era el tipo de hombre que llenaba el espacio con su presencia antes de que su voz lo hiciera. Y lo sabía. Lo había sabido toda su vida. Pero lo que están a punto de ver esta noche no es la historia de su grandeza, es la historia de su caída. Y les prometo que cuando llegue ese momento, no van a poder apartar los ojos de la pantalla. Caminó hacia la mesa principal del salón con esa cadencia lenta, casi estudiada, de quien sabe que lo están mirando. Y lo estaban mirando. 600 personas habían pagado 3.200 pesos por su cubierto en la gala anual de la Cámara Empresarial del Norte, y la mayoría de ellas tenía los ojos puestos en él. Era el anfitrión, el presidente honorario, el hombre que 3 años atrás había convertido Construcciones Castellanos en el grupo empresarial más importante de la región, con contratos que sumaban 470 millones de pesos solo en el último ejercicio fiscal. Rodrigo, qué elegante, dijo Mauricio Fuentes, su socio y amigo de 20 años, mientras le extendía la mano con esa efusividad calculada de los hombres que saben en qué lado del poder conviene estar. Mauricio llevaba un reloj que costaba más que el auto de la mayoría de los invitados, y lo movía con frecuencia para que la gente lo notara. Siempre, respondió Rodrigo, y la palabra salió como una declaración de principios. A su lado, rozándole el brazo con los dedos de uñas perfectamente pintadas de rojo oscuro, estaba Valeria Montoya. 30 años, ojos color miel, un vestido negro con escote pronunciado que había elegido con la precisión quirúrgica de quien entiende que su arma más poderosa es la atención que genera. Valeria reía ante cada comentario de Rodrigo con esa risa entrenada, la que no arruga la frente ni mueve demasiado los músculos del rostro. La risa de las mujeres que saben que su presencia en ese lugar depende de seguir siendo perfectas. Nadie en esa mesa mencionó a Sofía. Sofía Andrade de Castellanos estaba en la esquina del salón, junto a una columna revestida de mármol artificial, con un vestido azul marino que había comprado 6 meses atrás, antes de que el embarazo transformara su cuerpo en algo que ya no reconocía del todo. 7 meses. La curva de su vientre era visible incluso bajo la tela drapeada que había elegido pensando que disimularía. No disimulaba. Lo que sí disimulaba, con una habilidad que había perfeccionado durante los últimos 2 años de matrimonio, era el dolor. Sofía tenía 34 años, cabello castaño recogido en un chiñón sencillo, ojeras que el corrector no había logrado cubrir del todo, y una expresión en el rostro que los observadores distraídos habrían confundido con tranquilidad, pero que en realidad era agotamiento, el tipo profundo de agotamiento que no se cura con dormir. Sostenía una copa de agua mineral con gas. No había comido nada desde mediodía. El bebé se movió dentro de ella justo cuando Rodrigo soltó una carcajada desde la mesa principal, una carcajada demasiado alta, demasiado de exhibición, y Sofía cerró los ojos medio segundo y respiró. Mauricio la vio primero. Inclinó la cabeza hacia Rodrigo y dijo algo en voz baja que Sofía no alcanzó a escuchar, pero vio cómo los ojos de su marido viajaban hacia ella con esa expresión que había aprendido a temer más que a cualquier otra cosa: fastidio, vergüenza ajena, como si su presencia fuera un problema logístico que no había podido resolver antes del evento. Rodrigo se disculpó con los comensales de su mesa y caminó hacia ella, no con prisa, con esa calma deliberada de quien quiere que quede claro que nada lo perturba. ¿Qué haces aquí parada como una estatua?, dijo cuando llegó a su lado con la voz lo suficientemente baja para que no todos escucharan, pero lo suficientemente audible para que los 2 o 3 invitados más cercanos sí lo hicieran. Te dije que te quedaras en la mesa del fondo.
Me cansé de estar sentada, respondió Sofía con la voz nivelada. Sin drama. Eso también lo había aprendido. Pues siéntate de nuevo. No necesito que estés deambulando por aquí con ese... Hizo un gesto vago hacia su vientre. Aspecto. Ese aspecto. Así llamó al hijo que llevaba dentro. Ese aspecto. Sofía no respondió. Dio un sorbo a su agua con gas y miró hacia el ventanal que daba al jardín iluminado del hotel. Afuera, los árboles estaban envueltos en luces blancas que temblaban con el viento de noviembre. Adentro, la orquesta comenzaba a afinar los instrumentos para el vals de apertura. El mundo seguía girando con perfecta indiferencia. Rodrigo se inclinó un centímetro más hacia ella, y cuando habló de nuevo, la voz tenía ese filo que ella conocía bien, ese filo que cortaba sin dejar marca visible. Mañana hablamos. Ya tomé una decisión. Y se fue. Volvió a la mesa principal, donde Valeria le acarició el brazo en cuanto se sentó, y Mauricio llenó su copa de champán, y la orquesta empezó a tocar, y 600 personas comenzaron a moverse y conversar y reír, como si nada hubiera ocurrido en esa esquina junto a la columna de mármol artificial, porque para ellos, nada había ocurrido, pero algo había comenzado. La decisión que Rodrigo mencionó esa noche con tanta frialdad era la culminación de un proceso que llevaba meses en marcha, construido con la misma precisión calculada con que él construía sus contratos, capa por capa, sin dejar cabos sueltos, o eso creía. Durante los últimos 4 meses había estado transfiriendo activos de las cuentas conjuntas del matrimonio hacia una cuenta personal que Sofía desconocía, no en cantidades que dispararan alarmas, sino en movimientos estratégicos. 85,000 pesos aquí, 120,000 allá. Una transferencia de 240,000 pesos justificada como gastos operativos de una subdivisión de la empresa que en realidad no existía. Para cuando esa noche en el hotel terminara, Rodrigo habría movido 1,300,000 pesos de fondos que legalmente pertenecían a ambos cónyuges. Lo hacía porque había decidido que Sofía no iba a ser parte de su siguiente capítulo. Valeria sí. Valeria con su vestido negro y su risa entrenada y su absoluta disponibilidad para convertirse en lo que él necesitara que fuera. Rodrigo ya había reservado un departamento en Torre Esmeralda, piso 17, con vista a la ciudad, en nombre de una sociedad holding que su contador de confianza había constituido 3 semanas atrás. El alquiler, 42,000 pesos mensuales, pagados con dinero de Castellanos Grupo Empresarial. Pero la parte más reveladora de esa noche no fue lo que ocurrió en la esquina junto a la columna. Fue lo que ocurrió 40 minutos después, cuando el maestro de ceremonias invitó a Rodrigo al micrófono para dar las palabras de bienvenida de la gala. Rodrigo caminó al podio con esa cadencia que era ya casi su firma personal. Ajustó el micrófono con un gesto de propiedad natural y dijo ante las 600 personas que llenaban el salón del Hotel Gran Palacio, ante las cámaras del canal de negocios que transmitía el evento, ante los periodistas de las secciones financieras que esa semana publicarían extractos de su discurso. Castellanos Grupo Empresarial es lo que es porque siempre supe quién debía estar a mi lado y quién no. En los negocios como en la vida, el éxito pertenece a los que tienen claridad, a los que no cargan peso muerto, a los que toman decisiones difíciles antes de que el momento les exija tomarlas. Aplausos. 600 personas aplaudieron esa frase. Sofía, desde su mesa del fondo, escuchó cada palabra. Y Rodrigo, seguro en el podio con el champán en la mano derecha y la luz de los reflectores dándole exactamente el aspecto que él quería proyectar, no sabía que esas palabras que había pronunciado ante testigos y cámaras serían exactamente las que una abogada llamada Carmen Villalba usaría, 5 semanas después, para construir el argumento central de un proceso que él no había previsto, que en ese contexto judicial, peso muerto y decisiones difíciles sonarían a premeditación, que el hombre que esa noche creyó cerrar un discurso estaba en realidad abriendo un expediente. Esa noche, después de la gala, cuando el último invitado abandonó el salón y los meseros empezaban a recoger las copas de champán a medio tomar,
Rodrigo se acercó a Sofía con una determinación que había estado ensayando mentalmente durante semanas. Ella seguía sentada en la mesa del fondo, con los zapatos quitados debajo de la silla y las manos apoyadas sobre el vientre. Había algo en esa imagen, la mujer sola en el salón que se vaciaba, que podría haberle generado culpa a un hombre diferente. A Rodrigo no le generó nada. «Quiero el divorcio», dijo, sin preámbulo, sin la más mínima concesión a la forma. «Mañana viene mi abogado a la casa, necesito que firmes los documentos». Sofía lo miró, no con sorpresa, porque la sorpresa hacía tiempo que había dejado de ser una respuesta disponible para ella. Lo miró con esa quietud particular que Rodrigo siempre había interpretado como sumisión, y que en realidad era otra cosa completamente distinta. «Estoy embarazada de 7 meses, Rodrigo. Lo sé perfectamente. ¿Y eso no te dice nada?» «Me dice que hay que resolver esto lo antes posible». Se ajustó el nudo de la corbata. Un gesto inconsciente, o tal vez no tan inconsciente, de quien necesita afirmar que tiene el control. «He hecho un arreglo económico razonable. Mi abogado te explicará los detalles». Sofía no preguntó cuánto era el arreglo. Ya lo sabía. Había encontrado el borrador del acuerdo prenupcial modificado en la computadora del estudio 3 semanas atrás, cuando Rodrigo olvidó cerrar la sesión antes de salir a una reunión. 300,000 pesos de liquidación única. 300,000 pesos por 5 años de matrimonio, por haber dejado su carrera de arquitecta cuando él se lo pidió para que administrara la casa con la eficiencia que sus proyectos profesionales demandaban, por haber renunciado a un contrato con el estudio Serrano & Asociados que le habría pagado 280,000 pesos al año, 300,000 pesos, y el bebé que aún no nacía. Mauricio Fuentes apareció en el umbral del salón con el saco al hombro, y una sonrisa que intentaba ser amigable, y solo conseguía ser condescendiente. «¿Todo bien por aquí?», preguntó, y era evidente que sabía perfectamente que no todo estaba bien, que de hecho, había sido él quien, 3 meses atrás, le había dicho a Rodrigo: «Si vas a hacer esto, hazlo ahora, antes de que nazca, los jueces son más duros después del nacimiento». «Todo perfecto», dijo Rodrigo. Mauricio asintió y posó los ojos sobre Sofía con esa mezcla de lástima y alivio del hombre que está contento de no ser él quien tiene que lidiar con el problema. «Sofía, que todo te vaya bien, como si ya fuera pasado, como si la liquidación ya estuviera firmada y ella ya estuviera del otro lado de una puerta cerrada». Sofía los miró a los dos, al hombre que había jurado amarla y al hombre que le había aconsejado cuándo era el momento más conveniente de dejar de hacerlo. Y entonces hizo algo que ninguno de los dos esperaba. Sonrió. No una sonrisa triste, no una sonrisa herida, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, que comenzó en las comisuras de su boca y no llegó a sus ojos, que permanecieron absolutamente quietos y absolutamente fríos. «Que tengan buenas noches», dijo, y recogió sus zapatos del suelo y caminó hacia la salida del salón sin mirar atrás. Sus pies descalzos sobre la alfombra roja del hotel no hicieron ningún sonido. A la mañana siguiente, a las 9:16, el teléfono de Rodrigo Castellanos recibió una llamada de su contador personal, el licenciado Herrera, con una voz que no sonaba a su contador habitual, sino a alguien que acaba de descubrir que pisó tierra inestable. «Rodrigo, necesito que vengas a la oficina. Ahora. Hay algo que no cuadra con la herencia Andrade». Rodrigo frunció el ceño. «¿Qué herencia Andrade?». Un silencio de 3 segundos que valía más que cualquier respuesta. «La de tu esposa», dijo el licenciado Herrera, «la que acaba de entrar en vigor esta mañana». El abogado de Rodrigo, el licenciado Peralta, llegó a la casa de Lomas del Bosque a las 11 de la mañana con una carpeta azul bajo el brazo y la certeza profesional de quien lleva 20 años resolviendo situaciones incómodas para hombres que pueden pagarle bien. Era un hombre de 55 años, calvicie discreta, traje beige que siempre olía levemente a tabaco de pipa, aunque hacía años que no fumaba, con esa capacidad particular de los abogados experimentados para entrar a cualquier espacio y hacer que parezca que la situación está bajo control. No estaba bajo control. Sofía lo recibió en la sala.
Llevaba un vestido de algodón color crudo, el cabello suelto, sin maquillaje, y sobre la mesa de centro había una taza de té de manzanilla y 3 documentos ordenados con precisión milimétrica. El licenciado Peralta los vio y algo en su expresión se tensó levemente, aunque lo disimuló bien. «Buenos días, Sofía. Rodrigo me pidió que viniera a...» «Lo sé», dijo ella, «y tengo todo lo que necesitan». Señaló los documentos. «Pueden sentarse». Era la primera vez en 5 años que Sofía Andrade usaba ese tono en esa casa. El tono de alguien que ha decidido que la reunión tiene un orden del día, y que ese orden del día lo estableció ella. El licenciado Peralta se sentó. Rodrigo, que había llegado 20 minutos antes desde la oficina del contador con el ceño fruncido y el saco del traje echado sobre el hombro de cualquier manera, entró a la sala desde el pasillo y se detuvo cuando la vio. Había algo diferente en ella. No sabría nombrarlo todavía. Lo nombraría más tarde, cuando ya fuera tarde. «Rodrigo», dijo Sofía, «¿sabes quién era Ernesto Andrade?» Rodrigo parpadeó. «Tu tío, el que vivía en Monterrey, el que nunca te dio ni un centavo en todos estos años». «Mi tío Ernesto», confirmó Sofía, «murió hace 4 días. Y aparentemente, sí me dio algo». Tomó el primer documento de la mesa. Me dejó el 100% de sus participaciones en Andrade Desarrollos, que es el nombre que tenía antes de que Rodrigo Castellanos la comprara hace 6 años y la rebautizara como Castellanos Grupo Empresarial División Norte. El silencio que siguió a esa frase tenía textura. Era un silencio denso, con peso, como el aire antes de una tormenta. Rodrigo abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. «Eso es imposible. Yo compré esa empresa. Tengo los documentos». «Los tienes», confirmó Sofía con esa misma calma que empezaba a tener el filo de algo afilado. «Compraste el 62% de las acciones. El 38% restante nunca salió a la venta porque mi tío Ernesto lo retuvo bajo la cláusula de reserva familiar incluida en el contrato de compraventa original, que...» Tomó el segundo documento. «Aparentemente a tu equipo legal se le pasó revisar con suficiente detenimiento». El licenciado Peralta extendió la mano hacia el documento. Lo leyó. Sus ojos se movían deprisa por las líneas. Cuando levantó la vista, ya no tenía la expresión de quien controla la situación. «Pero eso no te da control de la empresa», dijo Rodrigo, y su voz había subido medio tono, lo que en él era equivalente a gritar. «El 38% no es mayoría». «No», admitió Sofía. «El 38% solo no es mayoría». Tomó el tercer documento. «Pero hay una cláusula de opción de compra preferencial incluida en ese mismo contrato, firmada por ti en persona hace 6 años, que le otorgaba al titular del paquete minoritario el derecho de adquirir hasta un 12% adicional de las acciones a precio de evaluación original en caso de fallecimiento del tenedor original y transmisión hereditaria». Lo miró. «Precio de evaluación original, 4.200.000 pesos. Precio de mercado actual de ese 12%, 22.700.000 pesos». Rodrigo se había quedado completamente quieto. Era la quietud de alguien que está procesando información a una velocidad que el cuerpo no acompaña. «Ejercí esa opción esta mañana», dijo Sofía. «A las 9:02. El 50% más una acción de Castellanos Grupo Empresarial me pertenece desde esta mañana». Fue en ese momento, exactamente en ese momento, cuando el licenciado Peralta cerró la carpeta azul con un movimiento muy lento, muy deliberado, y dijo: «Rodrigo, creo que necesitamos hablar con el equipo completo antes de continuar esta conversación». Lo que el abogado estaba comunicando, sin decirlo explícitamente, era esto. Ya no representaba a la parte más fuerte en esta sala. Rodrigo no se movió. Sus ojos estaban fijos en Sofía con una expresión que había atravesado fastidio, había pasado por incredulidad, y ahora estaba asentándose en algo que se parecía al miedo, pero que él nunca en su vida habría llamado por ese nombre. «Esto no cambia nada», dijo finalmente, y la frase sonó exactamente como lo que era: el primer intento desesperado de un hombre que acaba de perder el suelo bajo los pies. «No», dijo Sofía.
Cambia todo. Se puso de pie. En ese movimiento, con el vientre de 7 meses que el vestido de algodón crudo no disimulaba en absoluto, había una dignidad que no necesitaba de ningún adorno. Recogió los 3 documentos de la mesa con precisión, los colocó en una carpeta negra que cerró con un clip dorado, y caminó hacia la puerta de la sala. Mi abogada, la licenciada Carmen Villalba, se pondrá en contacto con usted mañana por la mañana, le dijo al licenciado Peralta, sin mirar a Rodrigo. Tienen hasta el viernes para revisar la documentación. El lunes empezamos los procedimientos. Salió de la sala. Sus pasos sobre el piso de madera resonaron en el pasillo largo de la casa que, técnicamente, ahora era más suya que de él. El licenciado Peralta giró hacia Rodrigo. Rodrigo seguía sin moverse. ¿Cuándo la conociste?, preguntó el abogado, con esa voz baja de los profesionales que acaban de entender que alguien hizo mal su trabajo, y ese alguien podría ser él. Rodrigo no respondió. Afuera, el jardín de lomas del bosque estaba inundado de luz de noviembre. Los naranjos que Sofía había plantado 3 años atrás estaban en flor. Había un olor dulce, casi imposiblemente dulce, que entraba por la ventana entreabierta de la sala. Lo que nadie en esa sala sabía todavía era que la licenciada Carmen Villalba no era solo una abogada. Era la mejor abogada de derecho corporativo y familiar del Estado, con 23 años de ejercicio profesional y una reputación que había construido caso por caso hasta convertirla en la persona a quien llamaban cuando el problema era de los que no tenían solución sencilla. Y Sofía la había contratado hacía 2 meses. 2 meses antes de esa mañana en la sala, 2 meses antes del divorcio que Rodrigo había anunciado en el salón vacío del hotel. Lo que tampoco sabía nadie era lo que había pasado entre Sofía y Carmen en esa primera reunión, 47 días atrás, en una oficina pequeña del 4º piso de un edificio sin nombre visible en la calle Álvaro Obregón. Sofía había llegado con una bolsa de mano, 7 meses de embarazo y una carpeta de documentos que había organizado durante 3 semanas de noches en vela. Cuando Rodrigo dormía, y ella revisaba archivos en la oscuridad de la sala, con la pantalla a brillo mínimo para no despertar a nadie. Carmen Villalba la había recibido sin asistentes, había pedido café para las 2 sin preguntar si Sofía quería, y había escuchado durante 22 minutos sin interrumpir. Cuando Sofía terminó, Carmen había dicho: «Tienes todo lo que necesitas. El problema no es si puedes ganar. El problema es que vas a necesitar aguantar sin reaccionar hasta que yo te diga». Sofía la había mirado. «¿Cuánto tiempo?». «Hasta que el momento sea el correcto». Carmen había tomado su taza. «¿Puedes hacer eso?». Y Sofía, que había pasado 2 años perfeccionando exactamente esa habilidad, sin saber que algún día sería su mayor ventaja, había respondido: «Es lo único que sé hacer bien». Carmen había asentido. Y en ese momento preciso, en esa oficina pequeña que olía a café y a papel viejo, algo se había sellado entre las dos. No era solo un contrato profesional. Era el tipo de acuerdo que se hace entre personas que se reconocen sin necesidad de explicación. Carmen había visto en Sofía lo que todos los demás habían ignorado deliberadamente. A alguien que estaba prestando atención cuando nadie asumía que lo hacía. Y Sofía había visto en Carmen lo que había buscado sin saberlo. A alguien que no le pediría que se apresurara, que no le diría que exageraba, que no calcularía la energía que valía la pena invertir en defenderla. Desde entonces se habían reunido cada jueves, a veces en la oficina, a veces los últimos 3 encuentros en la casa de Sofía cuando Rodrigo tenía compromisos fuera. Carmen llegaba con una carpeta y con la pregunta de siempre: «¿Cómo estás?», no como protocolo. Como una persona que genuinamente necesitaba saber la respuesta para calibrar cuánto peso podía cargar la estructura que estaban construyendo juntas. Y Sofía respondía siempre con honestidad, porque entre todas las cosas que había tenido que aprender a hacer en silencio, mentirle a Carmen Villalba no era una opción que se hubiera permitido ni una sola vez. La licenciada Carmen Villalba llegó a las oficinas de Castellanos Grupo Empresarial División Norte el miércoles a las 10 de la mañana. No llegó sola. La acompañaban 2 asociados, un notario público, una auditora forense llamada Patricia Serna, que llevaba una laptop
y 2 discos duros externos, y un mensajero con una caja de archivos que el personal de recepción no pudo identificar de inmediato. Los escucharon antes de verlos. El sonido llegó primero desde el lobby, el paso firme y acompasado de 5 personas que caminaban con la sincronía de quienes han ensayado entrar a muchos espacios difíciles y saben exactamente a qué velocidad hay que hacerlo para que la sala procese su llegada antes de poder organizar una resistencia. Los tacones de Carmen, bajos pero de piel genuina sobre el piso de mármol del lobby, producían ese sonido particular que no es estrépito sino presencia. Cada paso limpio, cada paso deliberado, el tipo de sonido que obliga a levantar la vista. Y cuando la levantaron, lo que vieron fue esto. Una mujer de 48 años con cabello gris acero, cortado en un bob preciso que encuadraba un rostro de pómulos altos, y una mirada que no pedía permiso para entrar a ningún espacio. Llevaba un conjunto de pantalón negro y blusa color vino, con un saco estructurado que caía con esa perfección que no viene del precio, sino del cuerpo que lo lleva. La postura de alguien que no necesita que la ropa hable por ella porque ella ya ha hablado antes de que la ropa tenga oportunidad. No había nada en ella que dijera poder a gritos. Todo en ella lo decía en voz muy baja y muy clara. El aire en el lobby, que olía a papel de impresora y café de máquina y ese perfume corporativo neutro de los espacios de trabajo, cambió levemente cuando ella cruzó la puerta giratoria, como si la temperatura hubiera bajado medio grado sin razón aparente. Las 2 recepcionistas en el mostrador intercambiaron una mirada breve. Los empleados del área abierta del primer piso, que habían estado procesando la noticia de lo que estaba ocurriendo desde la mañana, levantaron la vista de sus pantallas con una unanimidad que nadie había coordinado. El licenciado Peralta la reconoció antes de que ella diera su nombre. Lo vio en la forma en que él se irguió cuando la vio cruzar el lobby, en cómo sus 2 asistentes intercambiaron una mirada breve pero elocuente. Mauricio Fuentes, que había bajado del tercer piso porque Rodrigo lo había llamado como refuerzo, se detuvo en la mitad de la escalera cuando la vio, y algo en su expresión, esa expresión de hombre que ha construido su seguridad sobre la certeza de quién tiene el poder en cada sala, comenzó a fisurarse antes de que Carmen Villalba dijera una sola palabra. «Licenciada Villalba», dijo Peralta, extendiendo la mano. «No sabía que era usted quien representaba a la señora Castellanos», confirmó ella, con una voz que tenía la calidez justa para no ser gélida y la precisión suficiente para no ser amable de más. «Soy Carmen Villalba. Y sí, sé que le sorprende». Miró la mano extendida y la estrechó con firmeza. «¿Podemos usar la sala de juntas?» No era una pregunta. Mauricio Fuentes terminó de bajar la escalera. «Licenciada», dijo con esa sonrisa que usaba en las reuniones difíciles, la sonrisa de ancla, «creo que hay un malentendido que podemos resolver de manera...» «Señor Fuentes». Carmen Villalba lo miró con una expresión que no era hostil, y era completamente inapelable. «Usted no es parte de este procedimiento en este momento. Si en algún punto del proceso resulta serlo, le haremos saber». Una pausa de exactamente 2 segundos. «Que tenga un buen día». Mauricio abrió la boca. La cerró. En 20 años de negocios con Rodrigo, en 20 años de ser el hombre que siempre tenía algo que decir, esa fue la primera vez que no encontró nada. Uno de los asociados de Villalba le sostuvo la puerta de la sala de juntas. Ella entró sin mirar atrás. Patricia Serna, la auditora, encendió su laptop antes de sentarse. El notario colocó su maletín sobre la mesa con el cuidado silencioso de los hombres acostumbrados a que sus herramientas de trabajo sean tratadas como instrumentos de precisión. Fue adentro donde la primera capa de lo que Rodrigo Castellanos había construido durante 4 meses empezó a deshacerse con la eficiencia clínica de quien sabe exactamente dónde están los puntos de quiebre. «Vamos a hablar del $1.300.000, dijo Villalba, colocando sobre la mesa una carpeta de pasta rígida color burdeos que sus asociados habían preparado con una meticulosidad que hacía que la carpeta azul del licenciado Peralta pareciera un borrador. Específicamente de las transferencias realizadas entre el 7 de julio y el 15 de octubre de este año, desde las cuentas mancomunadas del matrimonio Castellanos Andrade
hacia una cuenta personal a nombre de Rodrigo Alejandro Castellanos Vidal, abierta en Banco Meridiano el 12 de junio. Peralta no parpadeó, pero su mandíbula se tensó 1 milímetro. Esas transferencias fueron autorizadas por una firma que imita la de la señora Andrade de Castellanos, interrumpió Villalba, sin alzar la voz, pero que el peritaje grafológico realizado el lunes pasado identifica como una falsificación. Deslizó el primer documento por la mesa. El informe pericial tenía 15 páginas, y las conclusiones estaban subrayadas en amarillo. Lo que estamos describiendo es apropiación ilícita de bienes conyugales con falsificación de firma. En este estado eso tiene una pena mínima de 3 años. Rodrigo, que había estado al otro lado de la mesa con los brazos cruzados, y esa expresión de control que ya empezaba a parecerse a una máscara demasiado apretada, descruzó los brazos. Eso es una acusación Es una acusación con documentación completa, dijo Villalba, que hemos presentado esta mañana ante el juzgado 10º de distrito. El juez Montemayor ya tiene el expediente. Una pausa. ¿Necesita un vaso de agua, licenciado Peralta? Peralta negó con la cabeza. Había tomado el informe pericial, y lo estaba leyendo con esa concentración absoluta de los profesionales que están recalculando en tiempo real. Rodrigo. La voz de Villalba cambió un registro. No de dureza, sino de claridad directa. Esta es la situación que tiene esta mañana. Su esposa es propietaria del 51% de Castellanos Grupo Empresarial. Existe una denuncia penal activa por falsificación y apropiación indebida de bienes conyugales. Y hay una medida cautelar solicitada esta mañana para el congelamiento de sus cuentas personales mientras el proceso está en curso. Juntó las manos sobre la mesa. Puede pelear esto. Tiene todo el derecho de hacerlo. Pero antes de decidir, le sugiero que hable con su abogado sobre cuánto tiempo tarda un proceso penal en este estado y qué le pasa a su reputación en la Cámara Empresarial mientras ese proceso está activo. El silencio que siguió fue largo. Afuera de la sala de juntas, a través del ventanal que daba al área de trabajo abierto, los empleados de Castellanos fingían trabajar, pero nadie estaba trabajando. Todos tenían la cabeza inclinada ligeramente hacia la sala, procesando los fragmentos de conversación que se filtraban. Rodrigo se puso de pie. El movimiento fue brusco. La silla se corrió hacia atrás con un sonido sobre el piso de porcelanato. Necesito hablar con mi abogado en privado. Por supuesto, dijo Villalba sin moverse. Rodrigo y Peralta salieron de la sala. A través del vidrio, Villalba los vio alejarse hacia el pasillo, con Rodrigo hablando en voz baja, y Peralta asintiendo con esa inclinación de cabeza de quien está comunicando que las opciones se han reducido de manera significativa. Fue entonces cuando Villalba giró hacia Patricia Serna, la auditora, que había estado trabajando en silencio desde que entraron. ¿Encontraste lo del departamento en Torre Esmeralda? Patricia Serna asintió sin levantar la vista de la pantalla. 452,000 pesos de gastos de la empresa cargados a la subdivisión fantasma, entre el alquiler, la remodelación y los gastos de mobiliario. Villalba asintió. Agrégalo al expediente. Lo que ocurrió a continuación ocurrió en el pasillo de las oficinas, donde Rodrigo había cometido el error de hablar con voz lo suficientemente alta para que 2 secretarias lo escucharan con claridad. Esto es una maniobra de Sofía para sacarme más dinero en el divorcio, dijo con esa certeza de los hombres que cuando pierden el control de una situación, la reencuadran como un ataque en su contra. Ella no tiene nada. Ese peritaje es basura. Una de las secretarias, Luciana Mendoza, que llevaba 4 años trabajando en Castellanos y que había visto cómo la señora Sofía traía comida casera para el personal cuando tenía eventos en la empresa, y cómo el señor Rodrigo nunca recordaba su nombre, aunque se lo había dicho en 3 ocasiones distintas. Bajó la vista hacia su teclado y continuó escribiendo. Mauricio Fuentes reapareció al final del pasillo. Había estado haciendo una llamada. Cuando llegó junto a Rodrigo, su expresión había cambiado de nuevo, pero esta vez en una dirección que Rodrigo no esperaba. «Rodrigo», dijo Mauricio, con una voz que ya no tenía la efusividad calculada de la noche del hotel, «necesito decirte algo».
Miró hacia ambos lados del pasillo con el instinto de los hombres que siempre calculan quién los está viendo. Acabo de hablar con Garmendia. Garmendia era el presidente de la Cámara Empresarial, el hombre cuya red de contactos podía abrir o cerrar puertas en 3 estados. Me dijo que lo que está pasando aquí ya llegó a sus oídos, y que si hay un proceso penal activo... No terminó la frase. ¿Y? Dijo Rodrigo. Mauricio exhaló. Y que en ese caso, la presidencia honoraria tendría que ser revisada. Lo que Mauricio estaba comunicando, y lo que Rodrigo tardó varios segundos en procesar, era esto. El primer aliado estaba comenzando a calcular el costo de seguir siendo aliado. Rodrigo giró hacia su abogado. Peralta. Necesito opciones. El licenciado Peralta cerró la carpeta azul que ya no tenía ningún peso en ese pasillo, y dijo, con la honestidad seca de los abogados cuando la situación ya no admite gestión de percepciones, Rodrigo, tienes que negociar. Fue en la segunda reunión del jueves, con el juez Montemayor presente como observador del acuerdo, y el notario público de Villalba registrando cada palabra, donde los últimos restos del edificio que Rodrigo Castellanos había construido sobre arena terminaron de derrumbarse capa por capa. El juez Montemayor era un hombre de 61 años, cabello completamente blanco, que llevaba 32 años en el Poder Judicial y que había desarrollado con el tiempo esa capacidad particular de los jueces experimentados para comunicar juicio moral sin decir absolutamente nada que no fuera jurídicamente pertinente. Pero su forma de mirar a Rodrigo cuando el licenciado Peralta presentó la primera propuesta de acuerdo, una propuesta que intentaba reducir la compensación a Sofía y proteger el acceso de Rodrigo a los dividendos de la empresa, fue la mirada de alguien que ha visto muchas variaciones de este hombre y sabe exactamente lo que está mirando. Licenciado Peralta, dijo el juez Montemayor, su cliente comprende que la medida cautelar sobre sus cuentas incluye los dividendos trimestrales. Peralta asintió con la sobriedad de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. Bien. El juez revisó el expediente frente a él. Entonces procedamos. Villalba colocó sobre la mesa el segundo paquete de documentación. Primera revelación, dijo con la neutralidad clínica de quien sabe que lo que está por decir no necesita de ningún adorno dramático para causar el impacto que causará. La auditoría forense de Patricia Serna identificó un total de 2.870.000 pesos desviados de Castellanos Grupo Empresarial hacia cuentas vinculadas a la Sociedad Holding Inversa Norte, constituida por el señor Castellanos, el 14 de septiembre. Pausa. Eso es el doble de lo que registraban los documentos originales, porque las transferencias de los meses de agosto y septiembre habían sido eliminadas del sistema contable de la empresa, pero no del sistema de respaldo automático en nube, al que la señora Andrade de Castellanos tiene acceso como copropietaria. Rodrigo se inclinó hacia su abogado. El intercambio de susurros duró 10 segundos. Mi cliente niega, empezó Peralta. Licenciado. El juez Montemayor levantó una mano, una sola mano. El gesto de quien no necesita hablar en voz alta para ser escuchado. Los registros de respaldo están incluidos en el expediente. Ya los revisé esta mañana. Rodrigo cerró los ojos. Duró menos de un segundo. Cuando los abrió, la expresión era diferente. El control había cedido a algo más crudo. La rabia de los hombres que han sido atrapados y que, en ese momento, ya no tienen a quién culpar excepto a sí mismos, aunque eso sea lo último que reconocerían. Segunda revelación. Villalba no esperó. El ritmo era deliberado. Cada revelación antes de que la anterior tuviera tiempo de sedimentarse. El departamento de Torre Esmeralda, piso 17, arrendado a nombre de la Sociedad Holding Inversa Norte y utilizado como residencia de la señora Valeria Montoya, fue pagado con 452.000 pesos de fondos empresariales de Castellanos Grupo, específicamente de la partida destinada a gastos de representación corporativa. Deslizó el documento por la mesa. La señora Montoya está presente en la sala de espera. Está aquí porque fue citada por el juzgado como testigo material en el proceso de deslinde patrimonial. El efecto de esa frase no fue inmediato. Fue como esas ondas en el agua, que comienzan pequeñas
y se expanden. El licenciado Peralta miró a Rodrigo. Rodrigo miró a Peralta. El juez Montemayor registró algo en su libreta con la pluma estilográfica que usaba desde hacía 20 años. La puerta de la sala se abrió. Valeria Montoya entró. Llevaba un traje sastre color camel que evidentemente había elegido con la intención de verse formal, y que en ese contexto la hacía ver como alguien que llegó a una reunión equivocada. Tenía el cabello recogido, y sin el maquillaje de gala de la otra noche se veía más joven y mucho más asustada. La notificación judicial la había llegado esa mañana a las 7:30. La había leído mientras estaba en el departamento de Torre Esmeralda, piso 17, con vista a la ciudad, rodeada de muebles que ella había escogido y que no eran suyos, en un departamento que tampoco era suyo, pagado con dinero que tampoco era de nadie que pudiera defenderla en esa sala. Se sentó en la silla que uno de los asociados de Villalba le indicó. No miró a Rodrigo. O más bien, lo intentó. Y cuando sus ojos lo encontraron a pesar de todo, lo que vio en él fue suficiente para que apartara la vista con rapidez. «Señorita Montoya», dijo el juez Montemayor, «¿confirma usted que a partir del 15 de octubre reside en el departamento del piso 17 de Torre Esmeralda?» «Sí», dijo Valeria. Su voz sonó más pequeña de lo que probablemente esperaba. «¿Y que los gastos de ese arrendamiento han sido cubiertos desde una cuenta que el señor Castellanos le indicó como cuenta de la empresa?» Una pausa. Valeria miró hacia Rodrigo con algo que podría haber sido una petición de instrucción y que no recibió nada a cambio, porque Rodrigo en ese momento estaba mirando el expediente frente a él con la fijeza de quien está inventariando de qué tamaño es el daño. «Sí», dijo Valeria finalmente. El juez Montemayor anotó algo más. No dijo nada. No necesitaba decirlo. La repulsa no estaba en sus palabras, sino en la economía absoluta de ellas. El hombre que tiene suficiente experiencia para saber que hay situaciones en las que el silencio es más elocuente que cualquier juicio verbal. Rodrigo intentó su segunda reacción. Se inclinó hacia adelante. Apoyó los codos sobre la mesa con un movimiento que intentaba ser de autoridad recuperada, y dijo: «Todo esto es una fabricación legal para presionarme en las negociaciones del divorcio. Mi esposa contrató a Villalba hace 2 meses, antes de que yo le dijera nada, lo que demuestra que ella planeó esto desde... Señor Castellanos». El juez Montemayor levantó de nuevo esa mano. La misma mano. El mismo gesto. Lo que demuestra es que su esposa tomó precauciones ante una situación que usted ya estaba organizando. El juzgado no evalúa quién planeó primero. Evalúa los documentos. Una pausa muy breve. «Continúe, licenciada». Rodrigo se recostó en la silla. Mauricio Fuentes, que había insistido en estar presente en la sala como asesor moral de Rodrigo, y a quien el licenciado Peralta había desaconsejado traer, miraba hacia la ventana con la expresión de alguien que ha calculado la distancia entre su propio nombre y lo que está ocurriendo en esa mesa, y está intentando aumentarla lo máximo posible. «Tercer punto», dijo Villalba. El señor Mauricio Fuentes firmó como testigo instrumental las transferencias del 16 de agosto y el 3 de septiembre. Colocó los documentos frente al juez sin siquiera mirar hacia donde estaba Mauricio. Eso lo convierte en parte del expediente. Mauricio Fuentes dejó de mirar por la ventana. «Espera», dijo Mauricio, y su voz tenía una urgencia nueva, la urgencia de alguien que acaba de ver su nombre escrito en un documento judicial por primera vez en su vida. «Yo solo firmé como testigo instrumental de transferencias que el juzgado ha calificado provisionalmente como apropiación indebida», dijo Villalba, sin levantar la voz, sin acelerarse. «Lo que firmó como testigo es exactamente lo que el expediente describe». Se volvió hacia él por primera vez desde que había entrado a la sala y lo miró con una atención que era completamente clínica. «Señor Fuentes, ¿cuánto tiempo lleva usted siendo socio de Castellanos Grupo Empresarial?» 20 años, dijo Mauricio, y la respuesta salió automática antes de que pudiera calcular si convenía darla. 20 años. Villalba asintió. «¿Y en esos 20 años, alguna vez revisó usted los estados financieros consolidados de la empresa en los que su firma aparece como socio revisor?» Silencio. «Porque si los revisó», continuó Villalba,
entonces sabía de las transferencias. Y si no los revisó, entonces firmó documentos sin leerlos, lo que en ambos casos genera una responsabilidad que su propio abogado le explicará con más detalle que yo. Mauricio Fuentes se puso de pie. El movimiento fue tan brusco que la silla golpeó contra la pared detrás de él. «Necesito hablar con mi abogado», dijo, y la voz ya no tenía ni rastro de la efusividad calculada con que había entrado a cada sala en los últimos 20 años. «Puede hacerlo», dijo Villalba. «El proceso continúa independientemente». Mauricio caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, y lo que hizo entonces fue algo que nadie en esa sala olvidaría fácilmente. Giró hacia Rodrigo. No para defenderse, no para ofrecerle apoyo. Lo miró durante 2 segundos con la mirada de alguien que ha recalculado y llegado a una conclusión. Y salió sin decir nada. Rodrigo lo vio salir. Su última alianza de 20 años se fue por esa puerta sin mirar atrás. Lo que siguió fue la tercera y última reacción de Rodrigo Castellanos, la más desesperada y la más reveladora. Se puso de pie con las palmas planas sobre la mesa y dijo en voz alta, con una firmeza que ya no era autoridad sino su último intento de parecer que la tenía: «Sofía no sabe dirigir una empresa. Nunca ha dirigido nada. Tiene 7 meses de embarazo y va a destruir lo que yo construí en 15 años». El juez Montemayor lo miró. Los asociados de Villalba lo miraron. La auditora Patricia Serna, que seguía con la vista en su pantalla, levantó los ojos por primera vez. Valeria Montoya, que todavía estaba en su silla y que había visto cómo en el espacio de 40 minutos, el hombre que le había prometido un futuro se había ido reduciendo hasta este momento, miró hacia la mesa frente a ella. Carmen Villalba dejó que el silencio durara exactamente el tiempo suficiente para que las palabras de Rodrigo quedaran completamente solas en el aire antes de responder. «La señora Andrade de Castellanos tiene una licenciatura en arquitectura con mención en gestión de proyectos, un diplomado en administración empresarial del ITAM, y durante los 2 años previos a su matrimonio dirigió la división de proyectos del estudio Serrano y Asociados, que facturaba 280,000 pesos anuales bajo su coordinación directa». Una pausa. «Pero agradecemos que lo mencionara. Su declaración quedará incluida en el expediente como parte del contexto del proceso». Rodrigo Castellanos miró a su alrededor. La sala de juntas de su propia empresa, con el logo de Castellanos Grupo Empresarial en la pared al fondo, con el ventanal que daba a la ciudad que él había imaginado siempre como su territorio, estaba llena de personas que ya no estaban de su lado. Su abogado tenía la vista en los documentos con la expresión de alguien gestionando daños. Su aliado de 20 años había salido por la puerta. La mujer que había puesto en el piso 17 de Torre Esmeralda no lo miraba. El juez no lo miraba con repulsa declarada, sino con algo peor. Con esa indiferencia clínica de quien ha visto caer a demasiados hombres como este, para que este en particular le resulte interesante. Y al otro lado de todo esto, invisible en esa sala, estaba Sofía. Sofía que no había venido. Sofía que no necesitaba venir porque había hecho su trabajo 2 meses antes, con 3 documentos sobre una mesa de centro, con una taza de té de manzanilla y una sonrisa que no llegó a los ojos. Rodrigo se sentó, lentamente, como si el peso de la posición vertical ya no fuera sostenible. «¿Cuáles son los términos?», le dijo a su abogado. Su voz era casi normal, casi. Era el único momento del proceso en que se le había oído hablar en voz baja. Cuando el acuerdo ya estaba casi firmado, cuando los documentos ya estaban alineados sobre la mesa del notario y el licenciado Peralta había negociado hasta el límite de lo que podía negociar dado el estado del expediente, sucedió algo que nadie en esa sala había anticipado. El teléfono de Carmen Villalba vibró. Lo leyó. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos sí. Algo que duró menos de 1 segundo, pero que Patricia Serna, que la conocía desde hacía 12 años, captó de inmediato. «Necesito un momento», dijo Villalba. Se levantó y salió de la sala. En el pasillo, frente a la ventana que daba al estacionamiento del edificio, llamó a Sofía. «Hay un problema», dijo Sofía cuando contestó.
Su voz sonaba tranquila de una manera que Villalba reconocía como la calma que precede a la tensión y no como la calma real. El problema era este. El licenciado Garza, el notario que había certificado la transmisión hereditaria de las acciones de Ernesto Andrade a Sofía, había recibido esa mañana una impugnación de terceros. 3 primos de Ernesto Andrade, que no habían aparecido en ningún momento del proceso sucesorio, y cuya existencia Sofía conocía, pero había considerado irrelevante porque su relación con Ernesto era prácticamente inexistente, habían contratado a un abogado que argumentaba que el testamento de Ernesto tenía un vicio de forma que invalidaba la transmisión del paquete accionario. Si la impugnación prosperaba, el 51% podría no ser de Sofía. Y si el 51% no era de Sofía, toda la estructura del acuerdo de esa sala se derrumbaba. Carmen Villalba escuchó la situación en menos de 3 minutos. Luego dijo, con esa voz que no subía y no bajaba, y que era siempre exactamente la misma temperatura que había tenido en la pequeña oficina de la calle Álvaro Obregón, 47 días atrás, cuando le dijo a Sofía que tenía todo lo que necesitaba. Sofía, ¿recuerdas el documento que firmamos en septiembre? El que pediste que guardara con doble copia certificada. Una pausa. El convenio de reconocimiento de deuda de Rodrigo hacia tu tío Ernesto de 2017? Ese mismo. Villalba ya caminaba de regreso hacia la sala. Ese convenio incluye una cláusula de garantía prendaria sobre el paquete accionario retenido por Ernesto, lo que significa que independientemente del testamento, hay una obligación contractual que vincula esas acciones a ti, como beneficiaria designada por tu tío en ese mismo documento. Una pausa. La impugnación del testamento no afecta el contrato. Son instrumentos jurídicos distintos. El silencio de Sofía duró 4 segundos. Carmen. ¿Sí? Gracias. Y lo dijo de la misma manera que lo decía desde hacía 47 días. Sin drama, sin lágrimas, con la gratitud simple y directa de quien sabe que lo que recibió no era favor sino artesanía, la artesanía de alguien que había hecho su trabajo con la precisión que la situación merecía. Para eso estoy, dijo Carmen. Y lo decía en serio. Villalba abrió la puerta de la sala de juntas. El juez Montemayor la miró. El licenciado Peralta la miró. Rodrigo la miró. Había un obstáculo adicional, dijo Villalba, sentándose con la misma postura con que se había sentado al comenzar, como si no hubiera salido. Está resuelto. Colocó el último documento sobre la mesa. Podemos continuar. El licenciado Peralta miró el documento. Lo leyó. Volvió a mirarlo. Y luego, con la honestidad de los abogados que saben cuándo el camino ya no tiene bifurcaciones, se volvió hacia Rodrigo y dijo, «Firma». Rodrigo Castellanos firmó el acuerdo de divorcio, el acuerdo de devolución patrimonial, por 1.942.000 pesos, que incluía el dinero desviado, más los intereses calculados por la auditora forense, y la cesión de su participación en el 39% restante de Castellanos Grupo Empresarial, a favor de un fideicomiso administrado por Sofía, en un proceso que duró 37 minutos. Al terminar, recogió su saco del respaldo de la silla. No dijo nada. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Giró hacia Villalba y dijo, con una voz que era lo último que le quedaba, que era el residuo de un hombre que había creído durante toda su vida que las cosas terminaban de la forma en que él las planeaba. ¿Cuándo supo Sofía lo del testamento? Carmen Villalba lo miró. Desde el principio, dijo. Rodrigo asintió, como si esa respuesta confirmara algo que había estado sospechando desde la noche en el hotel, desde la sonrisa pequeña de Sofía, junto a la columna de mármol artificial, desde que sus zapatos descalzos no hicieron ningún sonido sobre la alfombra roja. Salió de la sala. Afuera, el estacionamiento del edificio que había sido completamente suyo hasta esa mañana estaba lleno de autos que ya no reconocería como de su empresa. El aire de noviembre olía a humedad y a petricor, ese olor particular de la tierra que ha recibido lluvia después de mucho tiempo seco. 5 meses después, el edificio de Castellanos Grupo Empresarial tenía un logo diferente en la entrada principal, Andrade Desarrollos, nombre que Sofía había elegido no por nostalgia,
sino porque era el nombre que llevaba el proyecto original de su tío, el nombre que Rodrigo había borrado cuando lo compró, el nombre que ella consideraba una forma de deuda honrada. Sofía llegaba a la oficina a las 8:45 de la mañana. No llegaba sola. Llegaba con una niña de 3 meses y medio llamada Elena, que dormía en un Moisés instalado en la esquina del despacho de la dirección general, junto a la ventana que daba al jardín interior del edificio, donde los árboles de noviembre habían dado paso a los brotes de marzo. La empresa facturaba. Los contratos que Rodrigo había descuidado en sus últimos meses por estar concentrado en mover dinero y organizar su siguiente vida, habían sido renegociados. 3 contratos nuevos estaban en proceso. La auditora Patricia Serna se había incorporado como directora de finanzas. Luciana Mendoza, la secretaria que había bajado la vista hacia su teclado cuando Rodrigo dijo que el peritaje era basura, había sido ascendida a coordinadora de operaciones. Rodrigo Castellanos enfrentaba un proceso penal en curso por apropiación indebida de bienes conyugales y falsificación de firma. El licenciado Peralta lo representaba, pero ya no con la certeza de los tiempos en que la carpeta azul tenía peso. La Cámara Empresarial del Norte había suspendido su presidencia honoraria mientras durara el proceso, decisión comunicada en una carta firmada por Garmendia, con la cortesía fría de los hombres que saben administrar distancias. Mauricio Fuentes había llegado a un acuerdo extrajudicial separado que incluía su salida de la sociedad y el pago de 380,000 pesos en concepto de responsabilidad por haber suscrito documentos sin verificación debida. Valeria Montoya se había mudado del departamento de Torre Esmeralda a los 3 días de la firma del acuerdo. El arrendamiento había sido rescindido. El mobiliario, comprado con fondos de la empresa, había sido tasado e incluido en la devolución patrimonial. Una tarde de marzo, Sofía estaba en su despacho revisando el anteproyecto para un desarrollo habitacional en la zona norte, un proyecto que ella misma había diseñado en los 3 meses posteriores al nacimiento de Elena, dibujando con la misma concentración que había tenido en el estudio Serrano y Asociados antes de que alguien le dijera que su lugar más útil era administrar una casa. Carmen Villalba había pasado por la oficina esa mañana, no por trabajo sino porque eran las 11, y tenía una hora libre, y Sofía tenía café de olla, y Elena estaba despierta y particularmente dispuesta a mirar a los adultos, con esa atención solemne de los bebés que parece que están evaluando algo que aún no tienen palabras para nombrar. ¿Cómo estás?, le había preguntado Carmen, y la pregunta no era protocolar. Sofía había pensado antes de responder, que era algo que hacía desde siempre, pensar antes de responder, aunque durante 5 años hubiera aprendido a hacerlo en silencio, porque sus respuestas no eran bienvenidas en el espacio que habitaba. Estoy construyendo algo, había dicho finalmente, que es lo que siempre quise hacer. Carmen había asentido. Elena la había mirado con seriedad. El café olía a canela y a piloncillo, y afuera el jardín interior del edificio estaba lleno de esa luz oblicua de marzo que lo vuelve todo más nítido. Esa tarde, con el anteproyecto frente a ella y Elena dormida en el Moisés, con ese ruido suave de respiración de bebé que llenaba el silencio de la oficina de una manera que Sofía nunca se habría imaginado posible, Sofía apoyó el lápiz sobre la mesa y miró por la ventana. Había mujeres como ella en todas partes. Mujeres que habían dejado de ocupar su propio espacio por habitar el de alguien más. Mujeres que habían aprendido a hacerse pequeñas con una eficiencia tan perfecta que ya ni ellas mismas recordaban cuánto espacio originalmente les pertenecía. Mujeres que habían sido miradas como si fueran el problema logístico de alguien más, como si su dolor fuera un detalle de administración, como si su silencio fuera aceptación y no acumulación. Lo que esas mujeres necesitaban saber, lo que Sofía había aprendido de la forma más difícil y más definitiva, era esto: el silencio no es rendición. Es a veces la única forma de proteger lo que estás construyendo, mientras el otro cree que ya ganó. Si esta historia te llegó, si reconociste en Sofía algo que también has sentido en algún momento de tu vida, si en alguna parte de este relato escuchaste tu propio nombre, sin que nadie lo dijera en voz alta, entonces,
Esta historia era para ti. Y si alguien que conoces necesita escucharla, compártela con esa persona. No porque nosotros lo pidamos, sino porque a veces una historia contada a tiempo es lo más parecido que existe a una mano extendida. Dale like si llegaste hasta aquí. Suscríbete si quieres seguir encontrando estas historias y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez subestimaron tu silencio? Porque aquí, todas esas historias tienen un lugar.